En el invierno de 1887, en lo profundo de la gerificada región del territorio de Montana, un hombre tomó una decisión que desprendió a su hermana de su nombre y casi de su vida. Ellie Turner, ahogado en deudas de juego, vendió a su hermana Jane Turner Ale, de 25 años y 7 meses de embarazo, a comerciantes pasantes por $40 y la promesa de que sus deudas serían pagadas. Le ataron las muñecas con una cuerda, la cargaron en una carreta y la trataron como carga, no como familia. Pero lo que Ellie Turner no sabía era que un jinete solitario llamado Caleb Ross, patrullando la parrilla invernal con nada más que su caballo y su conciencia, vería la sangre en la nieve. Y eligió seguirlo y en lugar de reclamarla, él le daría algo que no le habían ofrecido en años: refugio sin propiedad, protección sin precio y un hogar construido sobre la elección en lugar de cadenas. Esta es su historia, un cuento de una mujer que el mundo trató de vender como inútil y del hombre que demostró que valía mucho más que la supervivencia. La nieve yació profunda a lo largo del camino de carretas, compactada por las llantas de hierro y las botas de los hombres que no se detenían lo suficiente para sentir el frío. El claro había sido elegido por conveniencia, no por misericordia. Lo suficientemente cerca del camino para seguir adelante rápidamente. Lo suficientemente lejos del pueblo para que nadie interfiriera. Los pinos se erguían como testigos que habían aprendido hace mucho tiempo a no hablar. June estaba de pie al borde del claro, sus muñecas atadas fuertemente con una cuerda, no por ley sino por el miedo de su hermano de que no se quedara quieta. Estaba embarazada, su vientre redondo bajo un fino abrigo de lana que una vez había pertenecido a su madre. El abrigo ya no estaba cerrado. El frío se pegaba por cada hueco instalándose profundamente en sus huesos. No miró a los hombres reunidos frente a ella. Había aprendido que mirar invitaba comentario, evaluación, propiedad. Hablado en voz alta. Su hermano estaba parte del grupo, sombrero calzado, botas bajas planchadas abiertas como si se apoyara contra algo más pesado que el viento. Habló rápidamente, su voz tensa, explicando deudas, mala suerte, una rasada de tarjetas que salió mal. Las palabras sonaban practicadas, ensayadas. Uno de los hombres interrumpió mirando el vientre de June. Eso no se mencionó. Su hermano se encogió de hombros. Ella trabaja. Siempre la palabra trabaja cayó más fuerte que la cuerda alrededor de sus muñecas. Las monedas pasaron de una mano a otra. El sonido era pequeño, casi cortés. Una transacción completada. June sintió algo dentro de ella quedarse quieta, como si su vida hubiera sido dejada en algún lugar al que ya no podía llegar. El comprador se acercó inspeccionando los nudos en sus muñecas. Sus botas, su cara, sus ojos se detenieron en su estómago con irritación, sin preocupación. ¿Ella cabalgaba en silencio? Él preguntó. Ella sabe mejor. Su hermano dijo que June cerró los ojos. En algún lugar profundo de su interior, una voz suave susurró que este era el fin de todas las opciones, que a partir de ese momento pertenecería a quien hubiera pagado lo suficiente. Una mano se cerró alrededor de su brazo y la giró hacia el vagón. La lona ondeaba al viento como una advertencia. No debía leerla. Fue entonces cuando la niña se movió. La patada fue fuerte y repentina, no el suave balanceo al que June se había acostumbrado, sino un golpe agudo e insistente que le robó el aliento. El dolor floreció bajo y feroz. Su mano voló hacia su vientre sin pensarlo, los dedos presionando como si pudiera responder. Otra patada siguió. June jadeó y se inclinó hacia adelante. El mundo se inclinó mientras algo dentro de ella se liberó. No miedo, no esperanza, sino negativa. Una sola palabra clara surgió en su pecho, firme como un voto. No, los hombres juraron mientras ella se retorcía. En el mismo momento la carreta se tiró hacia adelante, sus ruedas se engancharon en un surco enterrado. La cuerda se aflojó, los nudos se deshicieron. June se movió, se liberó con una fuerza que no sabía que aún poseía. El dolor ardió blanco y ardiente en su tobillo mientras la cuerda le quemó la piel y se dio. La nieve se acercó a su encuentro mientras tropeaba. Entonces se obligó a ponerse erguida y corrió detrás de sus voces, gritos estallados, maldiciones, el chasquido de un látigo. Alguien rió con fuerza y sobresaltarse, alguien más llamó el nombre de su hermano. June corrió de todos modos, el bosque la tragó rápidamente, los pinos cerrando filas como si conspiraran, las ramas desgarraron su abrigo y su cabello, la nieve le llenó la boca cuando cayó la primera vez, amarga y ahogándose, se obligó a levantarse de nuevo, sollozando ahora, el aliento desgarrando sus pulmones en estallidos entrecortados. Te oigo, susurró mientras el niño pateaba de nuevo, su voz quebrándose, me voy, lo prometo. La sangre empapó su media donde había aterrizado mal, marcando la nieve de un rojo brillante detrás de cada paso.
El frío se hizo más pesado, se inspiró paciente e implacable, corrió hasta que correr se convirtió en tropezar y tropezar se convirtió en gatear el suelo, se desprendió sin aviso un barranco, bostezó oscuro bajo los árboles, June se deslizó, golpeó fuerte y se quedó quieta por un momento, el aliento se le escapó del pecho, la noche se acabó rápidamente, June se acurrió sobre su vientre, un brazo fuerte, su frente presionada contra la nieve, su visión se borrosa en algún lugar lejos, creyó ver un destello de luz débil, incierta libertad, susurró en la oscuridad o muero en el intento, la nieve volvió a caer suave y constante cubriendo sus huellas mientras la fuerza de June finalmente dado, no sabía si alguien la seguiría, no sabía si despertaría. La noche se ajustó sobre el camino rural de Montana como una puerta se cierra firme final y sin disculpas, la nieve caía constantemente, ahora no en ráfagas sino en una acumulación tranquila cubriendo el suelo del bosque hasta que el mundo parecía silencioso bajo su peso. June yació al base del barranco donde había caído, su respiración era superficial e irregular, cada exhalación una pequeña nube blanca que persistía y luego desapareció, el frío se introdujo en sus dedos primero, luego en sus pies, luego lentamente, pacientemente en su pecho, el dolor se amortiguó en algo distante reemplazado por un cansancio intenso le oprimía los párpados. Intentó mover su cuerpo, pero no respondió. Arriba, los árboles permanecían inmóviles, sus ramas se doblaban pero nunca se rompían bajo la nieve. En algún lugar más allá, resonaban voces débiles, hombres discutiendo, luego callándose mientras el bosque engullía el sonido. June no sabía si estaban cerca o ya se habían marchado. Ya no importaba. Presionó la palma de la mano contra su vientre, buscando movimiento, consuelo. La niña se movió débilmente y las lágrimas le ardían en las comisuras de los ojos. «Quédate conmigo», susurró. «Solo quédate». Sus pensamientos se dispersaron, aflojando su agarre. Recordó las manos de su madre trenzándole el cabello a la luz del fuego, el olor a pan, un tiempo en que su nombre había significado algo más que un precio, el frío, la nieve profunda se posó sobre su abrigo, suave como la ceniza. Sus pestañas comenzaron a cubrirse de escarcha, el mundo se redujo al lento ritmo de su respiración y al tenue y obstinado calor que intentaba conservar en su interior. Luego, a través de los árboles, apareció un resplandor, no más que un temblor de ámbar contra la oscura luz del fuego, real esta vez, no imaginado. June se arrastró unos centímetros hacia adelante, sus dedos arañando la nieve, sus fuerzas flaquearon casi de inmediato, se quedó quieta otra vez. Con los ojos fijos en esa luz lejana, por favor, respiró, aunque no sabía a quién. El bosque solo respondía con el viento. La nieve seguía cayendo, cubriendo la sangre que había dejado atrás, alisando el suelo como si la borrara por completo. La respiración de June se detenió. El frío la envolvió como una última manta. Si la muerte llegaba, llegaría en silencio. Y entonces, en algún lugar sobre ella, la nieve se movió, perturbada por algo que se movía con cuidado entre los árboles. Caleb Ross rellenó su caballo al borde del bosque y escuchó. El viento se movía entre los pinos en largas y ajustados suspiros. La nieve susurraba al caer sobre la mayoría de los hombres. El bosque le habría parecido vacío a Caleb, hablaba claro, desmontó y se agachó apartando la nieve con una mano angusta. Debajo de ella había una mancha de rojo que ya se oscurecía, sangre lo suficientemente fresca como para importar. Alguien había corrido por aquí. Caleb siguió las señales sin prisa, dejando que sus ojos captaran lo que sus instintos ya sabían: ramas que se quebraban. Corrientemente la corteza quedaba desgarrada donde alguien había tropeado y se había agarrado, huellas superpuestas. Pasos más ligeros perseguidos por otros más pesados, botas que se atacaban con fuerza en el suelo helado. Una mujer, suponía herida, atesorada al sendero, se alejaba del camino. Más adelante en el camino pocos se molestaban en invierno. Esa elección le dijo más que la sangre. La gente solo huía así cuando lo que había detrás de ellos se sentía peor que el frío. Caleb se movía avanzando por la pendiente hacia el barranco. La tierra caía bruscamente. Se deslizó con cuidado. Sus botas encontraban agarre por la memoria en lugar de la vista. En el fondo la vio. Ella yació medio enterrada en la nieve. Su abrigo rasgado. Una muñeca aún conservaba las marcas de la cuerda. Su tobillo estaba rasgado e hinchado. La sangre oscurecía la tela congelada. Un brazo estaba envuelto alrededor de su vientre. Los dedos aprietos como si se agarraran a lo último en lo que confiaba. A Caleb se le contuvo la respiración.
Sus manos permanecieron firmes. Se arrodilló junto a ella y palpó un pulso débil. Allí revisó sus muñecas, en carne viva donde la cuerda había quemado la piel. Luego revisó su respiración. No pronunció palabras, las palabras podían esperar. Cuando la levantó, ella no pesaba casi nada. De vuelta en la cabaña de la línea, Caleb la recostó junto al hogar y avivó el fuego más alto de lo que lo había hecho en años. Las llamas comenzaron lentamente y luego se estabilizaron, llenando la habitación de luz y calor. Limpió sus heridas, vendó su tobillo y la cubrió con todas las mantas que poseía. June se removió cuando el calor la alcanzó. Sus ojos se abrieron lentamente, el miedo se encendió con fuerza e inmediatez. «Estás a salvo, Caleb», dijo. En silencio. Ella buscó en su rostro algo, exigencia, reclamación, expectativa. No encontró nada. Caleb retrocedió, dándole espacio. «Puedes descansar», dijo. June dormía afuera. La tormenta se intensificaba. Adentro, el fuego se mantenía encendido y Caleb Ross, que había vivido solo por elección durante más tiempo del que quería contar, vigilaba sin hacer una sola pregunta. June despertó lentamente, como se despierta después de casi escaparse. Al principio, duda de si el calor era real o imaginado. El calor presionaba contra su espalda y hombros, profundo y constante, diferente a todo lo que había sentido en días. El frío se había retirado, aunque no se había ido sin advertirla. El cuerpo aún duele por su recuerdo. Abrió los ojos, la luz del fuego parpadeaba a lo largo de las paredes toscadas, una hervidora silbó suavemente, el aire olía a humo de pino y a algo de guiso suave. Tal vez June respiró con cuidado y escuchó ninguna voz alzada en discusión, ninguna cadena tintando, ninguna rueda de carro esperando para llevarla. Intentó sentarse y lo logró con una brusca inspiración. El dolor se apagó en su tobillo, luego se alivió, sus muñecas estaban libres, un traje limpio las envolvía donde la cuerda había quemado la piel. En viejo Caleb Ross se sentó a la mesa pequeña de espalda a ella, trabajando una tira de cuero entre sus manos. Lo hizo, no se giró inmediatamente, esperó como si le permitiera el espacio para decidir qué venía después. «¿Dónde estoy?», finalmente preguntó, su voz fina pero firme. «Mi línea chufa», dijo. «Estás a salvo». Ella lo estudió desde la cama, hombros anchos, curvido, moviéndose con una economía cuidadosa, un hombre acostumbrado a la soledad. Cuando la miró no había hambre en su mirada, ninguna evaluación, solo tensión. «No robé nada», dijo ella, las palabras surgiendo sin ser invitadas. «No pregunté», él respondió. «Le trajo un tazo y lo puse a su alcance». «Come despacio, ayuda a retenerlo». June comió con cuidado, como si la comida pudiera ser tomada si dudaba. Cuando terminó apoyó su mano sobre su vientre sintiendo al niño moverse bajo su palma. «El padre del niño murió el invierno anterior», dijo ella en silencio. «No quedaba nadie más que yo». Caleb asintió una vez. No preguntó cómo. No preguntó más. «Mi nombre es June», dijo ella. «Caleb», respondió él. Eso fue todo, ya que el agotamiento la venció de nuevo. June notó algo junto al hogar, una pequeña cuna de madera, medio tallada, sus líneas cuidadosamente e inacabadas. Uno de sus bordes tenía la marca oscura de un fuego viejo, como si hubiera sido transportada de algo que no sobrevivió. No dijo nada, pero la visión de esa imagen se instaló en algún lugar profundo de su pecho. Por primera vez desde el claro, June durmió sin soñar con correr afuera de la nieve. Continuó cayendo dentro, el fuego ardía constante y sin reclamar. El llamado llegó justo después del amanecer. Fue un solo golpe fuerte contra la puerta, lo suficientemente firme como para anunciar autoridad. Sin disculpas, Caleb estaba de pie antes de que el sonido terminara de hacer ecos. Alcanzó el rifle junto a la puerta sin levantarlo, solo apoyando su mano donde pertenecía. June se ingresó en la cama, el miedo subía rápido y agudo. No necesitaba que le dijera quién había venido. Caleb cruzó la habitación y habló en baja. «Quédate¡donde estás». Abrió la puerta lo suficiente para ver a los hombres afuera, 3 de ellos rostros enrojecidos por las botas frías cubiertas de polvo blanco. Un paso adelante, su mirada ya búsqueda más allá de Caleb en la cabaña. «Buscamos a una mujer», dijo, «que pasó por aquí ayer». Caleb lo miró a los ojos sin parpadear. No vi a nadie. La boca del hombre se contrajo. «Ella es propiedad», dijo. «Pagada justa». La voz de Caleb se mantuvo segura. «Incluso las personas no son propiedad». El segundo hombre se ríe en silencio. «Así no fue así».
Caleb no dijo nada. Se quedó allí, ampliamente inmóvil, una barrera sin amenaza. Después de un momento, cerró la puerta. Adentro, la respiración de June se escurrió. «Volverán». «Sí», dijo Caleb. Se movió rápidamente. Luego, sin pánico, sino con propósito, reunió provisiones. Ató mantas a un trineo. Y tiró de la silla de montar. Cada movimiento hablaba de una decisión ya tomada. «No tienes que hacerlo». June dijo que me están buscando. Caleb se encontró con su mirada. «Buscarán hasta que te encuentren o crean que estás muerta». La ayudó a subir al trineo envolviéndola fuerte contra el frío exterior. La tormenta se recorría de nuevo. El viento se levantaba. La nieve se espesaba. Mientras se alejaban, June miró hacia atrás. Una vez el humo se elevaba delgado de la chimenea, una línea solitaria contra él. Cielo gris. Caleb no miró hacia atrás en absoluto. Dirigió su caballo hacia el paso y cabalgó hacia la tormenta, eligiendo la pérdida sobre la seguridad sin una sola palabra de arrepentimiento. La tormenta se cerró a su alrededor como si las mismas montañas habían decidido poner a prueba la determinación de Caleb. El viento azotaba su abrigo y llenaba el aire de nieve punzante. El trineo se arrastraba pesadamente tras el caballo, sus patines se clavaban en los ventisqueros que casi le llegaban al pecho. June yacía envuelta en mantas, su respiración superficial pero constante, una mano fijada protectoramente sobre su vientre. No hablaron, las palabras le habrían costado demasiado aliento. Caleb guiaba al caballo más por la memoria que por la vista, siguiendo una línea que había recorrido años atrás, cuando la pradera invernal aún se sentía como algo a lo que pertenecía. Cada milla ponía más distancia entre ellos. Y la cabaña se interponía entre él y la vida tranquila que había elegido porque no le exigía nada. Al atardecer, la tormenta empeoró. La nieve caía de lado, ahora difuminando la tierra y el cielo en un blanco infinito. June gritó de repente, agarrándose el vientre. «Caleb», susurró el miedo, amenazando su voz. «Algo anda mal». Se detuvo de inmediato, arrodillándose a su lado, revisando las mantas, su cara, su respiración. El dolor pasó después de un momento, pero dejó una advertencia. Por primera vez desde que había corrido, June se dio cuenta de que no estaba enfrentando el peligro sola. El miedo seguía ahí, agudo y real, pero ya no la presionaba. Contra el suelo alguien cabalgaba hacia la tormenta con ella no porque tuviera que hacerlo sino porque le eligió el peso de eso la estabilizó. «Estamos cerca», dijo aunque no podía estar seguro. La cabaña apareció justo cuando el mundo parecía listo para desaparecer por completo. Una forma baja contra los árboles, luz brillante cálida y obstácula a través de sus ventanas. Humo se elevaba espeso y confiado de la chimenea. Caleb llamó una vez y luego empujó la puerta. Abrió. Una anciana estaba dentro. Cabello gris trenzado ajustado, ojos finos como el pedel. Le dijo una mirada a June y se movió sin una palabra. «Desprender espacio junto al fuego». «Veniste con fuerza», dijo finalmente. Echar un vistazo en Caleb. «Debía haber razón suficiente». «La había», respondió June. Contó su historia en fragmentos mientras la mujer trabajaba, manos suaves, voz firme, cuidando heridas tanto visibles como invisibles. Otro hombre se sentaba cerca refugiándose de la tormenta. Un libro de contabilidad se balanceaba sobre su rodilla. Cuando June terminó, el silencio llenó la habitación. El hombre cerró su libro lentamente. «Soy juez de circuito», dijo, «y lo que te hicieron fue ilegal». June lo miró fijamente. La palabra ilegal se instaló en sus huesos como calidez. Por primera vez desde que huyó, la verdad había sido dicha en voz alta y escrita. Afuera la tormenta se iba a ruinas, adentro algo irrevocable. La ventisca los había aparecido. La ventisca los atrapó durante 2 días. La nieve se acumuló contra las paredes de la cabaña, sellándolos en un pequeño y frágil mundo de luz, de fuego y aliento. El viejo sanador se movía con calma práctica, preparando tés, cambiando vendas, vigilando a June como si siempre hubiera estado destinado a ello. El juez escribía siempre que June descansaba nombres, fechas, lugares. Hace sus preguntas con delicada sin apresurarse, dejándola hablar a su propio ritmo. «¿El nombre de tu hermano?», preguntó June. «Tragó Eli Turner y los hombres que te compraron». Ella negó con la cabeza. «No se los dijo». «Eso no importará», dijo su pluma moviéndose. «Esto sí importará». Cada línea que escribió como un pequeño ancla arrojada a un mundo que se había negado a retenerla. Caleb permaneció mayormente en silencio, manteniendo el fuego encendido, saliendo solo cuando era necesario para despejar la puerta. Escuchaba, absorbiendo cada palabra. Cuando el juez terminó de escribir, cerró el libro de contabilidad y levantó la vista. «Ella y el niño son libres», dijo. «No por misericordia, sino por ley».
June contuvo la respiración. Aún vendrán. Puede que lo intenten, respondió el juez. Pero no se quedarán. Esa noche, el dolor regresó, más agudo que antes. June gritó, su cuerpo se tensó alrededor de la vida que llevaba dentro. La sanadora tomó sus manos, con voz firme y tranquilizadora. Es hora. Ella dijo. Caleb se movió al lado de June sin saber dónde pararse, luego se quedó donde estaba tan firme como el fuego mismo. June le tomó la mano, su fuerza lo sorprendió. No te vayas, susurró. Estoy aquí. Él dijo no lo haré. Mientras la tormenta aullaba afuera, algo más surgió dentro de esas paredes. Dolor sí, pero también creación, vida avanzando imparable. La luz del fuego bailaba salvajemente mientras June gritaba, luego sollozaba a través del último esfuerzo feroz. Un nuevo sonido cortó a través de todo. Lo demás un grito agudo y furioso, fuerte y vivo. El sanador levantó a la niña roja y fuerte y la acostó sobre el pecho de June. June se rompió entonces riendo y llorando a la vez mientras apretaba su frente contra la de su hija. Estás aquí, susurró. Eres libre. Caleb miró a la niña, la forma en que la vida había entrado al mundo por la fuerza de la voluntad y el fuego, y por primera vez en años se permitió creer que algunas pérdidas no estaban destinadas a permanecer vacías. La mañana llegó tranquila. Después de la tormenta, como si el mundo mismo necesitara tiempo para recuperarse de lo que se había roto durante la noche, la nieve yació profunda y limpia alrededor de la cabaña, el cielo pálido e infinito sobre ella. El humo se elevó directo de la chimenea, ahora sin molestar al viento adentro. June yació apoyada contra las mantas, su hija durmiendo cálida y pesada contra su pecho. La respiración de la niña subía y bajaba en pequeños ritmos determinados, firmes como una promesa. El juez se sentó a la mesa con su libro de contabilidad abierto una vez más. Escribió con cuidado, el rasguño de su pluma, el único sonido además del fuego. Su nombre, dijo suavemente. June Turner, respondió ella, luego hizo una pausa. June Turner Ale. El nombre le sonó extraño en la boca, el nombre de su madre, no el de su hermano. Él asintió y lo escribió, y la niña June miró a su hija, estudiando su rostro como si lo estuviera memorizando. Anna, dijo. Anna Rose, escribió el juez de nuevo. Cuando terminó, cerró el libro de contabilidad y colocó su mano plana sobre ello. Este registro confirma lo que ya se ha resuelto, dijo. Ninguna reclamación presentada contra usted o su hijo tiene validez. Cualquier hombre que lo intente responderá por ello. El aliento de June se escuchó cuando las palabras se resolvieron. Libertad una vez nombrada ya no es necesaria, repitiendo, vendrán por mi hermano. Ella preguntó que lo harían. El juez dijo, y cuando lo hagan este registro se mantendrá. Caleb escuchó desde la puerta con los brazos cruzados, su rostro quieto y compuesto. Cuando el juez terminó se encontró con la mirada de Caleb. Hiciste bien, el juez dijo. Caleb inclinó la cabeza una vez, no discutió, no reclamó elogios. Esa tarde las huellas de la tormenta estaban enterradas bajo la nieve fresca. El pasado se sentía más lejos de lo que debía haber sido. Justicia había sido presenciada y una vez nombrada no podía desearse. Regresaron a la cabaña de la línea mientras el invierno flexibilizaba su agarre. El viaje fue más lento, esta vez cuidadoso y deliberado. June cabalgó envuelto contra el frío, Anna acuñada cerca. Sus pequeños llantos se escuchaban fácilmente a través del aire quieto. Caleb guió al caballo con la misma calma, seguridad que siempre había tenido, pero algo en su postura había cambiado, menos guardado, más presente. La cabaña se mantuvo como la habían dejado, la nieve amontonada contra sus paredes. La puerta crujió cuando Caleb la empujó para abrirla. Dentro el espacio se sentía más pequeño ahora, pero también más cálido, como si hubiera estado esperando. Caleb ponía la cuna junto al chimenea, terminando los últimos cortes cuidadosos que había dejado sin hacer hace mucho tiempo. June observaba desde la cama a Anna dormida contra su hombro. No tienes que quedarte, dijo Caleb por fin sin levantar la vista. Hay pueblo. June consideró la habitación, el fuego, la cuna, el hombre que nunca había hablado como si ella le debiera algo. No quiero un lugar donde me vigile, dijo en silencio. Quiero un lugar donde me dejen ser. Caleb la miró a los ojos. Entonces si te quedas, dijo, no será porque necesites refugio, será porque lo eliges. June asintió. Entonces elijo. Se pareció lenta pero firme y cruzó la habitación. Colocó a Anna en la cuna y apoyó la mano sobre la madera lisa. No necesito un dueño, dijo June. No necesito que me rescaten. Caleb esperó. Necesito un hogar, terminó. Y necesito saber cuándo mi hija crece. Mirando a un hombre que entiende la diferencia, el fuego crepó suavemente. Caleb tragó una vez. Puedes quedarte,
Dijo los dos. June sonrió no muy dramáticamente sino real. Ella tomó su mano no en gratitud sino en acuerdo. Afuera la nieve comenzó a caer de nuevo ligera y sin miedo. Adentro el fuego ardía constante y por primera vez la cabaña de la línea era más que un refugio, era un hogar. La primavera llegó lentamente a la ruina de Montana como siempre lo hizo, sin ceremonia, sin promesa. Pulgada a pulgada paciente la nieve se retiró de los árboles primero, luego de los bordes del arroyo, dejando atrás una tierra oscura que respiró de nuevo el mundo. No olvidó el invierno, aprendió a vivir más allá de ello. La cabaña de la línea cambió con la estación. Apareció una segunda silla junto al fuego, un pequeño par de botas se secaron cerca del hogar. La cuna se movió más cerca de la ventana donde la luz de la mañana podía alcanzarla. El humo se subía de la chimenea. La mayoría de los días ahora no era delgado y solitario sino constante, un anuncio de que alguien había llegado a casa. June aprendió los ritmos de la tierra como si siempre hubiera pertenecido a ella. Trabajaba cuando podía, descansaba cuando no podía y nunca se sintió observada ni apreciada. Cuando Anna lloraba en la noche, Caleb se levantaba tan a menudo como June, calentando agua, caminando por el suelo, hablando suavemente a un niño que parecía reconocer el sonido de su voz. No intentó moldearla. La dejó crecer. Una tarde, mientras una ligera nevada primaveral caía entre los árboles, June se quedó en la puerta y observó cómo los copos giraban lentamente en la luz menguante. Caleb se unió a ella. El fuego proyectaba largas sombras tras ellos. «Qué cosa tan curiosa», dijo ella, «la nieve solía significar miedo». Caleb asintió. «Todavía no puedo ir», dijo ella. En los años que siguieron, la gente iba y venía. El juez pasó una vez más, asintiendo al ver a la niña correr por el patio. Llegaron cartas oficiales que confirmaban lo que ya había sido resuelto por ley. June las leyó. Una vez entonces dejarlos a un lado, el pasado no desapareció. Perdió sus dientes una noche mucho después de que Anna se hubiera quedado dormida. June puso su mano sobre la mesa desgastada por el fuego y pronunció las palabras que más importaban. «Esta es mi casa», dijo, «no porque me dieron refugio, porque me permitieron elegirla». Caleb se encontró con su mirada, la luz del fuego fija en sus ojos. «Entonces es nuestra». Afuera el invierno regresaría algún día, siempre lo hace, pero dentro de la cabaña el fuego perduró, alimentado por el cuidado, por elección, por una promesa cumplida sin ser nunca pronunciada en voz alta, y eso al final fue lo que perduró.